En la noche del 23 de enero de 1978, un hombre identificado como David Wallin llama a la estación de policía de Sacramento, California, informando que al llegar a su domicilio se encontró con todas las luces apagadas y la radio se encontraba encendida con el volumen al máximo. En la oscuridad, David logró percibir un rastro de sangre que llevaba hasta el dormitorio de la pareja y allí encontró el cadáver de su esposa, Teresa Wallin, que en ese momento se encontraba embarazada de 3 meses. Al llegar los policías al domicilio encuentran el cadáver de Teresa Wallin en una posición grotesca. Tenía el suéter enrollado a la altura de los senos y los pantalones los tenía a la mitad de sus muslos, uno de sus pezones fue cortado, su torso había sido abierto en canal, mostrando todos sus intestinos saliendo del gran corte. Varios de sus órganos se encontraban destrozados fuera de su cuerpo. Sus pulmones, el hígado, el diafragma, el páncreas y los riñones se encontraban mutilados y aparentemente destrozados por las manos del asesino. Había mucha sangre de Teresa en el baño, lo que hacía sospechar que el asesino se había bañado y bebido la sangre de su víctima. Los policías no encuentran el feto del niño por ninguna parte de la casa y hacen entender que el asesino se llevó consigo al feto. Este asesinato tan ruin y cruel fue provocado por Richard Trentenchase, una persona esquizofrénica y sádica, y en este video te relataré su historia. Capítulo 1. Infancia. Richard nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. Creció en una familia disfuncional y sufría constantemente abusos físicos y psicológicos de parte de sus padres alcohólicos y drogadictos. Desde niño a Richard le gustaba provocar incendios y atormentar animales. A los 8 años comienza a mojar la cama durante las noches. Para sus padres es un motivo más para castigarlo. Cuando tenía 9 años comenzó a matar animales, sus preferidos gatos y conejos. De acuerdo con algunos de sus familiares, también se untaba la sangre y las vísceras de los animales en su cuerpo. El pequeño Richard mostró evidencia de sufrir la tríada de McDonald: enuresis, asonismo y crueldad con los animales. De niño es revisado por algunos especialistas, entre ellos psicólogos y psiquiatras, por sus claros problemas psicológicos. Pero el diagnóstico fue devastador. Los especialistas le diagnosticaron principios de esquizofrenia paranoide. La niñez de Richard termina, pero los problemas familiares no parecen tener fin. Richard comenzó a desarrollar traumas por las constantes peleas y golpizas que sufrió durante los últimos 10 años. Y con tan solo 11 años resalta en su entorno por su conducta psicótica que alternaba entre la apatía y la agresividad. Unos meses después sus padres se divorcian sin tener en cuenta cómo esto podrá afectar al ya traumatizado niño. Capítulo 2. Adolescencia. Richard se convirtió en un alcohólico en su adolescencia. Con tan solo 13 años comenzó a consumir alcohol y drogas, bebía en exceso y suplantó la marihuana por el LSD. Su adolescencia transcurrió en penumbras a causa del alcohol y de las drogas. La inclinación que tenía de matar animales aumentó. Ahora no solo le gustaba matar y destripar, sino que comenzó a beber la sangre y devorar el cuerpo de sus víctimas. En cuanto a su relación con el sexo femenino, no le fue nada bien. Richard intentó tener una vida más social, pero sus problemas psicológicos no le permitían actuar como una persona normal. Además comenzó a tener problemas para mantener una erección, y esto último dañó profundamente la hombría de Richard. Todos esos años en una familia desestructurada, las drogas en su pubertad, las constantes golpizas y humillaciones que recibía por parte de sus padres lograron finalmente hacer que su mente colapse y con esto empeorar una esquizofrenia que ya de por sí lo tenía muerto en vida. Richard comienza a sufrir ataques de pánico debido a supuestas afecciones y enfermedades que amenazaban su vida. Él aseguraba que su sistema circulatorio no irrigaba bien y que su sangre se convertía en polvo, por eso decidió beber la sangre y consumir los intestinos de esos animales. Richard comenzó a desarrollar un trastorno hipocondríaco severo a medida que maduraba. Capítulo 3. Adultez temprana. Richard, ya siendo un adulto, fue a consultar a diferentes centros de salud sobre su problema de disfunción eréctil.
Un psiquiatra le dictaminó que su problema de impotencia podría ser causado por haber reprimido la rabia y el enfado por las constantes humillaciones y el maltrato físico y psicológico que recibió por parte de sus congéneres durante toda su vida, y que su enfermedad de esquizofrenia podría empeorar por la fuerte carga emocional que conlleva la impotencia viril en un hombre tan joven. Este diagnóstico desembocó en varias visitas al psiquiatra. Más tarde se determinó que Richard tenía una aversión al sexo convencional y que solo lograba excitarse y mantener una erección a través de actos violentos tales como homicidios, violaciones y la necrofilia. Aunque posiblemente Richard sufría las consecuencias de una psicosis inducida por su alto consumo de alcohol, drogas y su necesidad de tener el control sobre otras personas. Después de estas visitas al psiquiatra, Richard no buscó ningún tratamiento adicional, ya que él creía que había un complot para matarlo. Incluso tuvo problemas con sus padres al creer que le ponían veneno en la comida. Sus padres, en un intento de deshacerse de su hijo, le alquilaron un departamento para obligarlo a salir de casa. Capítulo 4. Independencia en la adultez. Con 18 años, Richard consigue ingresar a la Universidad de Sacramento, pero no puede con los estudios y no soporta la presión social de la universidad. A los 19 años decide irse de casa para compartir piso con unos amigos de la universidad, pero allí continúa drogándose y comienza a obsesionarse con la idea de que una organización criminal trata de acabar con él. Hasta tal punto que clava tablas de madera en la puerta de su habitación para estar seguro de que nadie ingrese. La paranoia provoca que Richard se desvele durante días y que comience a vigilar constantemente la puerta de su habitación para que nadie pueda ingresar para hacerle daño. A los 20 años regresa a casa de sus padres. Un año después, sus padres, en un intento de deshacerse de su hijo, le dan la facilidad de alquilar un departamento para que viviera solo. De forma absurda, sus padres creen que si su hijo podría verse a sí mismo como alguien independiente, podría mejorar su situación. Pero Richard aprovechará la intimidad de un departamento para seguir drogándose y matando animales a gusto y antojo. Capítulo 5. Solo en el departamento. Solo en su nuevo departamento, Richard continuó capturando animales por la calle para poder desmembrarlos y posteriormente poner los órganos y entrañas de los animales en una licuadora para hacer batidos. Él piensa que al beber los batidos previene que su corazón se detenga y que aumente la circulación de su sangre. En algunas ocasiones robó las mascotas de sus vecinos y también las compraba en centros de animales. En 1970 comienza a afirmar que recibe llamadas telefónicas que lo amenazan y que le dicen cosas extrañas, cosas como que su madre lo envenenaba, que había un complot para matarlo y que poco a poco se estaba muriendo. Richard escribe en su diario: "Me siento observado, sé que me vigilan, temo por mi vida". En 1971 consigue comprar un arma de fuego semiautomática calibre 22. En 1972 es arrestado por conducir ebrio y por posesión de marihuana. Un año después, durante una fiesta, Richard intenta tocarle los pechos a una chica, lo que provocó que ella grite y ocasione una pelea. Luego, viéndose en problemas, saca su arma semiautomática calibre 22 intentando intimidar a los jóvenes que defendieron a la chica, pero los demás invitados logran reducirlo hasta que llegó la policía. Una fianza de $50 le permite salir en libertad. Poco tiempo después, los problemas psicológicos y la hipocondría de Richard le llevaron a afeitarse la cabeza y acudir a un médico alegando que su cráneo se está deformando poco a poco y los huesos le agujerean la piel del cráneo. También le indica al médico que se está muriendo porque alguien le ha extraído la arteria pulmonar para que su corazón se reduzca de tamaño y que su sangre se seque y no pueda circular bien. Capítulo 6. Internamiento psiquiátrico. En 1975, Richard se compromete involuntariamente a ser internado en un centro de salud mental, después de haber sido trasladado a un hospital por el envenenamiento a la sangre que contrajo después de inyectarse sangre de conejo en sus venas. Pero Richard logra escapar y va a casa de su madre, donde es detenido y enviado a una institución para criminales violentos por su clara obsesión de consumir sangre. Recluido en esta institución, continúa matando animales que están a su alcance, como pájaros y ratas, y posteriormente les rompía el cuello para poder succionar la sangre. Richard escribe en su diario: "Mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado, es absolutamente necesario que beba sangre fresca". Tiempo después, entre el personal de la institución comenzaron a llamarlo Drácula. Richard odiaba estar encerrado en una celda y de vez en cuando defecaba en sí mismo y manchaba las paredes de su celda.
En este periodo de tiempo recibió distintas terapias y tratamientos que implicaban drogas psicotrópicas para calmar sus ataques de pánico. Ese mismo año ya no es considerado un peligro para la sociedad y lo ponen en libertad. En 1977 sale a las calles y comienza nuevamente a secuestrar perros y gatos a los cuales descuartiza y bebe su sangre mezclándolo con Coca-Cola, guardando los collares de los animales formando una macabra colección. Capítulo 7. Obsesión. A pesar de que Richard se encontraba con medicación psiquiátrica, permaneció sin ninguna supervisión de parte de la institución mental. Su madre dejó de suministrarle los medicamentos a su hijo alegando que él ya se encontraba curado y no los necesitaba, pero Richard comenzó a empeorar tiempo después. Richard estaba convencido de que la supuesta falta de sangre que padecía ocasionaba que su corazón se pudra y que sus órganos se desplacen en su interior. En su mente se trata de una metamorfosis que le transformará en un vampiro humano. A Richard le comenzó a interesar los crímenes cometidos por el estrangulador de la colina que operaba en Los Ángeles. Fascinado por los homicidios cometidos por los primos Kenneth Bianchi y Angelo Buono, comienza a guardar celosamente todos aquellos recortes de prensa que los mencionaban y posteriormente se compra una pistola calibre 22 dispuesto a imitarlos. Ese mismo año el padre de Richard le regala por Navidad una chaqueta anorak naranja que se volvería su preferida. A los 28 años comienza una serie de crímenes disparando contra el muro de la casa de unos vecinos. Capítulo 8. Primer asesinato. El 29 de diciembre de 1977, Richard decide que ya es hora de practicar sobre nuevos blancos, tiene 28 años y una mente hecha pedazos, toma su revólver y sale a la calle en su auto y dispara sobre Ambrose Griffin de 51 años, un desconocido a quien ve por la calle. Disparó 2 tiros por la ventana de su coche, un disparo en el pecho acabó con la vida del señor Griffin. El actuar de Richard se volvía impredecible y sumamente peligroso, huye del lugar y no puede ser identificado por la policía. Uno de los hijos de Griffin dijo a la policía haber visto a un hombre caminar por su vecindario con un rifle momentos antes del crimen. A principios de esa semana un vecino de la familia Griffin fue detenido, pero las pruebas de balística determinaron que su arma no era la del crimen. Sin embargo, se determinó que las balas eran las mismas que días antes se habían encontrado en un tiroteo reportado por unos vecinos. En 1978 Richard comienza a invadir casas de su vecindario. El 23 de enero se mete a una casa y defeca en la cama de un niño y orina en el cajón de prendas íntimas, roba algunos objetos, después es sorprendido por el dueño de la casa pero Richard logra escapar. Una hora después se dirige a un centro comercial, lleva la camisa manchada de sangre y tiene costras de sangre en la cara y en la boca. Una amiga suya de la secundaria se encontraba en el estacionamiento, Richard la reconoce, se le acerca y le pregunta que si ella iba en la misma motocicleta donde un viejo amigo suyo murió en un accidente. Ella no lo reconoció hasta que él le dijo quién era. La chica intenta irse y se sube a su auto, pero Richard intenta meterse por la puerta del copiloto, pero la chica logra escapar. Capítulo 9. Segundo asesinato. El 23 de enero de 1978 Richard continúa con sus persecuciones y está en búsqueda de nuevas víctimas. Caminando por la calle encontró una casa con la puerta principal abierta. Esa era la casa de la familia Wallin. En ese momento el marido, David Wallin, se encontraba en el trabajo mientras que su esposa Teresa se encontraba sola en la casa. Cuando Teresa comenzaba a sacar la basura del hogar, en un descuido dejó la puerta principal de la casa abierta. Richard aprovechó que la puerta se encontraba abierta para inspeccionar la casa. Al ver a Richard, Teresa se asustó mucho y dejó caer la bolsa de basura al piso. Luego Richard le disparó 3 veces a Teresa, una bala le impactó en la mano, debido a que Teresa levantó su brazo en un acto de defensa y la bala salió por el codo. La siguiente bala le impactó en la parte superior del cráneo y el cuerpo de Teresa cayó sobre el piso. Richard se acercó a su cuerpo y le disparó la tercera bala en la sien. El arma utilizada era la misma que utilizó para matar a Ambrose Griffin. Luego Richard arrastró el cuerpo al dormitorio de la casa y procedió a quitarle el suéter, le bajó los pantalones a la altura de los muslos y comenzó a ultrajar el cuerpo de Teresa. En un ataque de histeria Richard apuñaló varias veces el cuerpo con un cuchillo de carnicero que él encontró en la cocina de la casa.
Richard hizo un gran corte en el abdomen de Teresa y comenzó a sustraer varios de sus órganos internos y destrozarlos con sus manos. Colocó los pedazos destrozados de las vísceras de vuelta en su lugar. Después utiliza un envase vacío de la bolsa de basura para sacar sangre del interior de Teresa y comienza a beber la sangre y echársela encima en lo que parece un extraño ritual. Posteriormente le cortó el pezón izquierdo a Teresa. Al cabo de unos minutos Richard logró ver por la ventana de la habitación un montón de excremento de perro en el patio, lo recogió y fue a meterlo en la boca y garganta de la difunta Teresa. Después de matar a Teresa, Richard huye del lugar sin dejar ningún rastro. Cuando David Wallin llega a casa esa noche a las 18 horas, encontró la casa con las luces apagadas, entró y vio a su perro un pastor alemán en la puerta de la casa, pero su esposa no estaba por ningún sitio. La música de la radio se encontraba reproduciendo música con el volumen al máximo. David encontró un montón de basura esparcida por el suelo y en la oscuridad logró percibir un rastro de sangre que le llevó hasta su dormitorio y ahí encontró el cuerpo de su esposa, en una posición grotesca. Y que no le deja duda que su esposa sufrió un trágico final. Posteriormente David llama a la policía. Los policías al ver la horrible escena del crimen acuden al agente del FBI, Robert K. Pressler, quien fue un especialista en este tipo de casos. También él fue quien acuñó el término de asesino en serie. El crimen dejó conmocionados a la policía y a los medios de comunicación. La noticia se volvió aún más espantosa cuando se dio a conocer que la víctima se encontraba embarazada de 3 meses. La escena del crimen era pavorosa. Los expertos advirtieron de inmediato que el asesino no tardaría en volver a atacar. A pesar del caos en la casa, la policía no encontró pistas que ligaran a Richard. Capítulo 10. Crimen final. El 23 de enero de 1978, Richard cometió su crimen final, que califica como una masacre. Entró a la casa de Evelyn Mirot, de 38 años de edad, que se encontraba en compañía de su vecino, Daniel Meredith, de 51 años. Ambos cuidaban al sobrino de Evelyn, David, de 22 meses, y a su hijo Jason, de 6 años. Evelyn se encontraba en el baño cuando Richard ingresó a la casa con un arma calibre 22. De nuevo, esta fue la misma arma utilizada en los homicidios de Griffin y Teresa Wallin. Daniel recibió un disparo en la cabeza, causándole la muerte. Luego Richard se acercó al cadáver de Daniel y le robó la cartera y las llaves del coche. Jason corrió al dormitorio de su madre, donde fatalmente Richard le disparó 2 veces en la cabeza. Luego se acercó a la cuna de David y le disparó en la cabeza. Tras matar a David, Richard fue por Evelyn y la encontró en el cuarto de baño y le disparó fatalmente en el pecho a quemarropa. Luego la arrastró sobre la cama, donde sodomizó el cadáver, le arrancó un ojo y lo devoró mientras le propinaba cortes en el cuello para poder beber la sangre. Los médicos forenses informaron de una gran cantidad de semen encontrado en el recto de Evelyn, lo que indicaba una cantidad inusual de eyaculaciones. Cuando Richard terminó de ultrajar el cuerpo, apuñaló varias veces los genitales con un cuchillo, penetrando y cortando el útero de Evelyn. Luego Richard llevó el pequeño cadáver de David al cuarto de baño y comenzó a consumir la masa cerebral. En ese preciso momento, una vecina de Jason, una niña de 6 años, comenzó a tocar la puerta, ya que tenían una cita para jugar. La niña vio a alguien moverse en el interior de la ventana delantera y fue a informar a los vecinos de que escuchó ruidos extraños y que nadie le había abierto la puerta. Richard, sorprendido, huyó de la residencia con el coche de Daniel Meredith y llevándose el cadáver de David consigo. Crecía la preocupación entre los vecinos y uno de ellos finalmente entró en la casa, donde descubrió los cadáveres y se puso en contacto con las autoridades para dar cuenta de lo sucedido. Richard dejó huellas de las suelas de los zapatos y huellas perfectas de sus manos en la escena del crimen. Cuando Richard llega a su departamento, procede a decapitar el cadáver de David y devora el cerebro crudo. Posteriormente abre el cadáver y consume varios órganos internos mientras succiona la sangre que brota del cuerpo. Parecía que Richard iba a salir libre de esta brutal serie de asesinatos. Pero el FBI y la policía ya se encontraban trabajando en estos asesinatos. Se encontró la camioneta de Daniel Meredith abandonada no lejos de la escena del crimen, que aún tenía las llaves dentro. Los policías no lo sabían, pero la camioneta se encontraba a tan solo 100 metros del departamento de Richard. Capítulo 11. Arresto. Tras el asesinato de Teresa Wallin, los agentes del FBI
Russ Vorpegel y Robert Ressler, fueron llamados para realizar un perfil psicológico del asesino y lo describían como un hombre de alrededor de 25 años, delgado, desnutrido y físicamente débil. Podría tener un historial de enfermedad mental o consumo de drogas y sería una persona solitaria. Es probable que viviera solo. En su residencia se encontrarían más pruebas. El asesino es desorganizado con posibilidades de sufrir psicosis. 5 días después del último asesinato, Nancy Holden, la amiga con la que días antes Richard se la encontró en un supermercado, contactó a la policía indicando que un viejo amigo suyo podría ser el asesino. La policía realizó una verificación de los antecedentes de Richard, donde encontraron un registro de un arma, una pistola semiautomática calibre 22. Los detectives del FBI, acompañados por un grupo de policías, fueron al departamento de Richard, donde le pidieron que responda algunas preguntas, a lo que él se negó y cerró la puerta. Los policías se escondieron al frente del departamento y esperaron hasta que salga para que lo arresten. Al cabo de unos minutos, Richard salió del departamento con una caja en los brazos. Tenía la casaca, los zapatos y la cara manchadas de sangre. Al percatarse de los policías, Richard trata de escapar, pero los policías no se lo permiten y lo arrestan. Los detectives, al revisar la caja, encuentran pedazos de un cadáver de un infante y deciden realizar un registro del departamento. Y encuentran las paredes, el suelo, el refrigerador y todos los utensilios de comer y de beber manchados con sangre. En el centro del comedor encontraron una batidora con sangre coagulada en su interior y la materia en descomposición de varios órganos internos. Dentro del refrigerador encontraron partes de cuerpos de perros y gatos envueltas en papel aluminio y el cerebro de David junto con pedazos de los cuerpos de Evelyn Mirrott y Teresa Walling. Al buscar en la cocina encontraron varios collares de mascotas y numerosos libros y diagramas sobre la anatomía humana. También encontraron un calendario con las fechas de los asesinatos que cometió Richard tachados. Más 44 días marcados en diferentes fechas para los siguientes meses. A todo esto, Richard intenta justificar la evidencia, argumentando que los pedazos de carne y toda esa sangre le pertenecían a los perros que mató con su pistola semanas atrás. Capítulo 12. Juicio. Luego del arresto de Richard, el laboratorio forense de la policía comenzó a trabajar en el caso. La evidencia para juzgarlo se obtuvo de todas las muestras de sangre que se encontraron en el departamento y en la ropa de Richard. Sin embargo, cuando intentaron sacarle una muestra de sangre, los policías tuvieron que contenerlo, ya que Richard comenzó a gritar y convulsionar bruscamente para intentar liberarse. Richard sufría un miedo inmenso a perder sangre, ya que según él esto provocaría que él se desintegre. El 2 de enero de 1979 comenzó el juicio. A Richard se le acusaba de 6 cargos de asesinato en primer grado. La Fiscalía de Sacramento, debido a la presión mediática y social, se veía obligada a pedir la pena de muerte. El día de su juicio, Richard subió al estrado. Se encontraba notoriamente mal, había bajado drásticamente de peso, tenía los ojos hundidos y sin brillo. Richard confesó haber cometido esos asesinatos, pero que a la hora de matar, él no era capaz de controlar sus acciones, ya que él asesinaba en un estado de semi-inconsciencia. Con el fin de evitar la pena de muerte, la defensa trató de alegar enfermedad mental, ya que a Richard nunca se le había brindado la ayuda adecuada para su enfermedad, porque él era claramente un enfermo y necesitaba ayuda. El 8 de mayo de 1979 el jurado lo encontró culpable y el juez argumentó que Richard era un sádico sexual y un monstruo y que él no podía ser curado. La defensa pidió un indulto por demencia, pero el juez determinó que Richard no estaba legalmente enfermo y que él actuó de manera consciente a la hora de cometer sus crímenes. Richard fue condenado a la cámara de gas y fue trasladado a la prisión estatal de San Quintín a la espera de su ejecución. En el tiempo que Richard permaneció en prisión, se convirtió en una persona temida y odiada dentro de la cárcel, debido a la naturaleza violenta y sádica de sus crímenes. Según algunos funcionarios de la prisión, algunos prisioneros trataron de convencer a Richard de cometer suicidio. Pero Richard seguía inmerso en sus paranoias, acusando a los guardias de la prisión de envenenar su comida. Durante este tiempo, Richard concedió una serie de entrevistas con Robert Ressler, el agente del FBI. En dichas entrevistas, Richard le explicó el modus operandi de cómo cometía sus crímenes y los problemas que había pasado a lo largo de su vida. También le habló de una supuesta conspiración para matarlo, en la que los nazis y varias sectas se encontraban en una alianza para terminar con su vida, y que sus crímenes no eran culpa suya, ya que él se había visto obligado a matar para mantenerse con vida, que a su juicio cualquier persona normal habría hecho lo mismo.
El agente del FBI, Robert Dressler, junto con otros profesionales encargados de la salud mental de los reclusos, indicaron que Richard debía ser trasladado a un hospital psiquiátrico, pero sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta. A pesar de todo esto, a Richard se le suministró medicamentos para controlar sus alucinaciones y su psicosis. Capítulo final: muerte. El 26 de diciembre de 1980, a las 11:05, un guardia de la prisión encontró a Richard boca abajo en la cama de su celda, con las piernas extendidas, tenía la cabeza contra el colchón, parecía que no estaba respirando. El guardia llamó a Richard, pero él no respondió. Entonces el guardia procedió a entrar a la celda para despertarlo, pero ya el cuerpo de Richard se encontraba tieso y frío. Era más que evidente que Richard había acabado con su vida. El vampiro de Sacramento se había suicidado. Un médico forense fue llamado, se realizaron búsquedas en la celda de Richard y se encontraron muchas de sus medicinas esparcidas por su cama. Aparentemente Richard había estado acumulando sus medicamentos durante las últimas semanas. Se dictaminó que la causa de la muerte fue una ingesta tóxica masiva de medicamentos. Algunos dijeron que era un suicidio, otros creyeron que había sido un accidente, que Richard había ingerido todas las pastillas en un intento de acabar con las alucinaciones que lo atormentaban. Un dato curioso es que a pesar de las graves preocupaciones que Richard sentía, de que su corazón y sus órganos se estaban desintegrando y que debido a eso él iba a morir, la autopsia determinó que él se encontraba en buena forma y no tenía signos de sufrir ningún tipo de enfermedad fisiológica. El psiquiatra de la prisión señaló que desde que Richard entró en la prisión su trastorno psicótico aumentó drásticamente y que a nadie le interesó la naturaleza extraña de su actitud y las consecuencias que ésta podría traer. Actualmente el FBI sigue utilizando el perfil psicológico de Richard como un modelo arquetípico para comprender la mente de un asesino desorganizado.